Hola chicos, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la clase de vistas. Una disculpa por subir el video tarde, acaban de conectar el servicio eléctrico de mi casa, se fue la luz por la tormenta de ayer, pero bueno, aquí estamos, ¿vale? ¿Qué son las vistas? Son las diferentes proyecciones o visualizaciones que se tiene de parte de un observador hacia un objeto. En este caso, nosotros ocupamos las diferentes vistas de un objeto para colocarlo dentro de un plano. Inclusive también, por ejemplo, puede ser una fachada, una casa, un componente, un carro, etcétera, ¿no? De cualquier objeto que esté en tercera dimensión, en 3D, se van a poder tener estas vistas, ¿no? Sería vista en planta, alzado lateral derecho, alzado lateral izquierdo, vista frontal, vista posterior e isométrico. En este caso, el isométrico se utiliza más para instalaciones como hidráulica, eléctrica, de gas, y esto nos ayuda mucho en nuestras conexiones para tener nosotros una mejor idea de qué tipo de conexiones vamos a utilizar, el tipo de pendiente que necesitamos, etcétera, ¿vale? Explico cada una de estas con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un inodoro, ¿no? Un sanitario, y tenemos las diferentes vistas. Nuestro alzado lateral derecho sería este y nuestro alzado lateral izquierdo sería este. Ahora, muchos me preguntan si es necesario tener una diferencia de estos dos en objetos en dibujos, por ejemplo en AutoCAD, ¿no? Que se tienen estos bloques, ahorita les enseño. Y sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, en el caso de este inodoro, nuestro botón se encuentra en la parte de arriba, no hay ningún problema, lo único que se hace este dibujo pues es prácticamente, esta imagen es la misma y el botón es la parte de arriba. Pero si este sanitario, este inodoro, tuviera el botón para la presión del agua de este lado, en ese caso entonces sí hay una diferencia entre la imagen. En este caso el botón sería de este lado y se vería, y de este lado sería del lado de atrás y obviamente no se vería. Entonces sí son dibujos completamente diferentes. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, de los autobuses, del lado donde está el copiloto no hay ninguna puerta. Entonces el bloque, la imagen se vería toda completa nada más con las ventanas. Sin embargo, del otro lado, del alzado lateral izquierdo, sí se verían las dos puertas, la de entrada y la subida. Entonces sí cambian las imágenes y sí cambian los objetos dependiendo de cómo sean, ¿no? Esto es en todos los objetos. Tenemos el alzado frontal, es cómo se ve el objeto visto de frente, y el alzado posterior, cómo se ve de la parte de atrás. Tenemos el isométrico, que como se ve en nuestro dibujo, normalmente es a 30 grados más o menos, 30 grados es lo que se observa de la pendiente de nuestra línea recta hacia la parte superior, y también hay otros que es de 45 grados, ¿no? Vista en planta, cómo se ve mi objeto, como si yo estuviera flotando hacia abajo, acostado totalmente recto, y yo dibujara eso, ¿no? Cómo se ve mi objeto hacia abajo. Espero que con este ejemplo se haya entendido de una forma mucho más fácil. Entonces, lateral, alzado lateral derecho, alzado lateral izquierdo, vista frontal, como se ve de frente, vista posterior, como se ve de la parte de atrás, isométrico con grado de inclinación, y vista en planta, como se ve mi objeto, como si yo estuviera flotando visto hacia abajo, ¿vale? Ahora, ¿de qué esto nos sirve en nuestros planos? En primer lugar, necesitamos las medidas, porque pues cada fabricante tiene diferentes medidas de estos, de cualquier tipo de herramienta, de accesorio, de lo que sea, ¿no? Entonces nosotros debemos manejar esto para nuestras instalaciones y saber que nuestras medidas son las indicadas. Yo les había dicho en un dibujo, en un video anterior, que por ejemplo nuestras medidas para los mexicanos pues son estándares, porque normalmente la altura de las mexicanas es entre 1,45 y 1,60, y de los hombres entre 1,60 y 1,75 más o menos más. Para los americanos pues estas medidas son muy diferentes, y los inodoros que venden allá son mucho más altos, ¿no? Y las de los chinos o los japoneses, pues nada tiene que ver con estos, esos están en el piso y ese es otro tema diferente, pero después lo vamos a ver. Esto se traduce en un plano. En este caso, por ejemplo, estos son mis muros, esta es una ventana, aquí tengo mi sanitario, mi lavamanos, el abatimiento de mi puerta, y aquí tengo mi regadera. Para esto es indispensable saber cómo los voy a colocar y qué tipo de elementos voy a necesitar. En primer lugar, para colocar aquí mis instalaciones hidráulicas,
y sanitarias. Cómo va a llegar el agua fría y caliente a mis accesorios. Y al final, ya cuando esté sucia el agua, cómo se va a distribuir a mis elementos. Aquí en este caso, por ejemplo, mi tubería y al drenaje, que llegaría a este punto con una coladera y después llegaría, por ejemplo, a un registro, ¿no? Y del registro, pues ya va a las calles, ¿no? O, por ejemplo, una fosa séptica. Entonces, esto es importante que se maneje, ya que las medidas de las tuberías son estándares y tienen conexiones específicas para estos elementos. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos las medidas de los objetos, de todas las herramientas, de todos los accesorios, para que nosotros lo podamos traducir en un plano. Entonces, es muy importante que estos elementos, herramientas, accesorios, sean perfectamente dibujados para saber en dónde los vamos a colocar y así después nosotros cotizar, por ejemplo, metros de tubería o de instalaciones, ¿no? Y eso ya va en la cotización que también ustedes como ingenieros civiles tienen que aprender a manejar. Entonces, no solamente saber dibujar cómo es un sanitario, sino también, por ejemplo, cuánto cuesta, en qué parte va a ir colocado y cuántos metros, por ejemplo, costo de instalación se tiene, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar PVC, adocreto, tubo plus, verde plus y muchos otros elementos, ¿no? De los materiales de los costos. Eso lo van a ver más adelante. Ahora, también esto tiene que ver mucho con los accesorios que nosotros vamos a ocupar. Si nuestra regadera en este caso va a ser convencional, va a ser con jaladera, va a ser con un monomando, si va a ser una regadera convencional, va a ser eléctrica, y esto nos determina en la instalación también, por ejemplo, eléctrica, ¿no? Y si es ese tipo de regaderas que se utiliza un monomando o son, por ejemplo, como las que ya venden en Interceramic, se necesita una bomba presurizadora inmediatamente del tinaco para que el agua llegue con la suficiente presión para poder utilizarla, ¿no? Si no, no va a llegar. Y cuando no haya luz también, pues obviamente este presurizador no va a funcionar. Entonces, todo esto es necesario nosotros tenerlo en conocimiento y poder manejarlo, ¿vale? Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Entonces, desde los dibujitos sencillitos que nosotros tenemos, se traduce a costos, se traduce a nosotros no equivocarnos en colocar los elementos para que después no haya pérdidas económicas, ¿no? O por ejemplo, en su caso, pues que sería una supervisión. Antes de continuar con el tema, les voy a dejar la tarea que van a hacer el día de hoy, sería el trabajo número 4 de los propedéuticos, y van a dibujar las 4 vistas en los siguientes elementos a mano alzada: vista en planta, lateral izquierda, lateral derecha, vista frontal y en isométrico, de una mesa con 4 sillas. Una de estas sillas debe estar sentada una persona comiendo. Entonces se tiene que ver la persona comiendo desde vista en planta, lateral izquierda, lateral derecha, frontal e isométrico. Un carro sedán Río 2021. ¿Por qué pongo este carro? Porque pues a lo mejor muchos se les van a gustar otro tipo de carros y no. Como este carro es nuevo, por decirlo así, quiero ver su dibujo y la calidad del detalle que ustedes tienen en él. Y el siguiente es un juguete de ustedes o de un familiar. Estos de a 2 arriba pueden ser a blanco y negro sin ningún problema, pero este juguete sí lo quiero a color, por favor. Que sea un juguete complejo, no tan sencillo. Ahora bien, tengo aquí mi programa, que es el AutoCAD. Como les dije, es un programa básico que tienen que aprender a utilizar ustedes. Y si ustedes no tienen computadora y su presupuesto no es tan elevado, yo les recomiendo comprar una Toshiba, que son las que están ahorita saliendo muy buenas, o Lenovo. Solamente asegúrense de tener una buena tarjeta de gráficos, puede ser Nvidia u otra, y una buena memoria RAM, que esto les va a ayudar a que corra el programa mucho más rápido, ¿no? Si con la mía de por sí a veces tengo problemas, ahora imagínense otras, ¿no? Mucho más complicadas, pero bueno, se puede aumentar la tarjeta gráfica, etcétera. Esto es mi programa de AutoCAD, ¿no? Yo aquí tengo bloques que se le llaman en el AutoCAD, en inglés se llaman bloques, bueno, en español, perdón, son bloques, pero son como mis elementos que yo voy a dibujar de accesorios, herramientas, maquinaria, etcétera, nada más para yo colocarlos en un plano. Yo aquí ya tengo estos que son como de algunos que he conservado, he hecho, y otros que he descargado, me han pasado, para que yo nada más pueda hacer esto, ¿no? Copiar y pegar.
así de sencillo. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí de este vehículo, este es un Beetle, tengo mi vista en planta, mi vista lateral, mi vista frontal y esta es mi vista posterior. ¿Ya vieron? Mis 4 vistas principales están aquí. No tengo mi vista en isométrico, pero aquí tengo de otros vehículos. ¿Esto dónde lo ocupo? Pues en los planos. Si yo, por ejemplo, pusiera una cochera y pusiera la fachada y la cochera se ve en la parte de la fachada, pues podría ver mi vehículo así y así, ¿no? Si yo tengo un corte, sería de este lado. Ahorita explico esa parte. Si se dan cuenta, de casi todos mis elementos yo tengo las vistas. Esto es ¿por qué? Porque tiene que concordar el dibujo tanto en escala como en el diseño. Si yo no puedo colocar, por ejemplo, este sillón en un corte de mi plano y después poner en vista en planta. No concuerda, no es el mismo. Las medidas no son iguales, la estética no es igual. Entonces, en ese caso, yo tengo que dibujarlo exactamente así. Y normalmente ya pongo escalas humanas con las medidas necesarias para ya tener las escalas de las personas incluidas. De las recámaras, por ejemplo, esta vista en planta, vista frontal, vista lateral, con las medidas que ya son estándares de las camas matrimoniales, king size, individual, queen, etcétera, ¿no? Ya, por ejemplo, tengo mis televisiones que son de antes, estas ya no se utilizan, ya ahora son de plasma, como esta de aquí. Y también hay que tener las medidas en pulgadas. Como les dije en un video hacia atrás, si ustedes no tienen un bloque así ya en AutoCAD, pues tienen que dibujarlo, ¿no? Tienen que dibujar esto. Y tengo prácticamente de todo, desde vegetación, como lo tengo aquí, de plantas, arbustos. Estos son muy importantes. Yo al final del semestre de software se los voy a pasar a todos. Si no son mis alumnos o no son mis alumnos, se los voy a pasar. Y bueno, aquí tengo incluso escalas humanas, ¿no? Que son las escalas de las personas con las medidas ya estándares. Como les dije, una mujer, normalmente aquí en México, tiene medidas entre pues unos 60 y unos 50, unos 60, ¿no? Esta está un poquito más alta, pero obviamente pues lo puede escalar, hacerlo muchísimo más chiquita. Sus mallas son muy extrañas, ¿no? Y de los hombres, pues también, ¿no? Aquí estas medidas son muy altas, entonces yo voy a ir escalando estas imágenes de acuerdo a mis necesidades de mis planos. También, por ejemplo, tengo haciendo diferentes actividades, como cocinando, como familia. ¿Y en dónde se ocupan estas escalas? Por ejemplo, si yo tengo un parque, pues voy a colocar a lo mejor un perro, ¿no? Voy a colocar bicicletas, voy a colocar aparatos, por ejemplo, eléctricos, deportivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una bicicleta con una persona. Si yo estoy dibujando una alberca, pues voy a dibujar a una persona nadando. Entonces, estos objetos tienen que ir acorde a mi proyecto arquitectónico, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, mi vehículo. Los ángulos de rotaciones es todo un tema para dibujar los estacionamientos, ya que no todos los vehículos tienen el mismo ángulo de rotación dependiendo de los ejes, dependiendo del tamaño, etcétera, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, lo que les había pedido de tarea, mi comedor, vista en planta, vista en lateral, vista en frontal. Y esto es muy necesario que ustedes lo desarrollen y lo aprendan a entender, porque ya más adelante para segundo semestre ya todos los profesores les van a hablar así, ¿no? Vista lateral izquierda, vista lateral derecha, vista frontal, vista posterior, vista en isométrico y vista en planta, ¿no? Ya para que sepan manejar perfectamente esto. Y bueno, vamos a explicarles un tema. Déjenme ver si puedo, bueno, voy a hacer otro video para que pueda explicarles la otra parte.